Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema de hoy, termodinámica. El objetivo de la clase va a ser conocer la diferencia entre temperatura y calor, además, saber cómo resolver problemas referente al calor y temperatura. Vamos a definir lo que es la termodinámica. Esta palabrita proviene del griego thermodynamics, que significa estudio de las fuerzas que originan el calor. En la termodinámica se va a estudiar las transformaciones energéticas de sistemas macroscópicos. ¿Qué significa macroscópicos? Sistemas grandes. Estas transformaciones pueden deberse a transferencias de masa o de energía. Tenemos un ejemplo. Tengo dos cuerpos, inicialmente están separados. El uno que está de color rojo significa que está a alta temperatura y el que está de color azul, baja temperatura. Si yo uno estos dos cuerpos, aquí va a suceder una transferencia de calor, donde se va a nivelar la temperatura. El cuerpo que está caliente comenzará a enfriarse y el cuerpo que está frío comenzará a calentarse, quedando en una temperatura intermedia. Todo esto es debido a la transferencia de calor, que ya vamos a definir esos dos términos, tanto lo que es temperatura como lo que es calor. Vamos a ver las leyes de la termodinámica para saber cómo rige esta energía en todo nuestro, en este caso, nuestro entorno, nuestro universo, que es la ley cero de la termodinámica, llamada también ley del equilibrio térmico. Dice que si dos sistemas termodinámicos están en equilibrio y se une un tercer sistema, este tercer sistema también entra en equilibrio. Aquí está un esquema donde que si yo tengo A y B, dos sistemas, y entra un cuerpo C, los tres van a entrar en equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? La misma temperatura. Si yo tengo agua fría en un lado y tengo agua caliente, si yo uno estos dos recipientes, lo que voy a obtener es agua tibia, un agua o sea, la temperatura intermedia. Aquí está otro ejemplo. Si yo tengo un sistema A que tiene 20 grados centígrados y ahí entra un sistema B, se va a nivelar a los 20 grados centígrados, y si entra un sistema C, también se va a nivelar a los 20 grados centígrados. ¿Qué pasa si al sistema B le comienzo a calentar y la temperatura se eleva a 50? Debido a que están en contacto, el sistema A también estará luego de un determinado tiempo en 50 grados centígrados y el sistema C también estará luego de un cierto tiempo a la misma temperatura. Y a esto se le llama equilibrio térmico. Vamos con la siguiente ley, que es esta sería la primera ley, donde que es la conservación de la energía. Dice que la energía total de un sistema ni se crea ni se destruye, permanece constante. También dice que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí tengo un recipiente que está tapado con un émbolo. Si yo le comienzo a calentar, resulta que este líquido se comienza a transformar en vapor y ese vapor lo que va a hacer es mover esta tapa. Ese es el principio de lo que funciona en los autos, los émbolos. La gasolina comienza a crear energía, a explosionar y comienza a mover los émbolos, dando lugar al movimiento del automóvil. Y aquí está el ejemplo. La gasolina, ese tipo de energía, por medio de la combustión, hace que el motor, por medio de sus émbolos, comience a transformar esa energía en movimiento. Entonces la energía no se crea ni se destruye, permanece constante y se transforma. Diferentes tipos de energía. Energía química, lo que tenemos en un helado, en el dulce. Si esa energía le damos a un niño, ¿qué pasa con el niño? Comienza a Se ser pone, hiperactivo. El sol, la energía luminosa, ¿qué hace con las plantitas?
hace la fotosíntesis y la plantita crece. Entonces es nuevamente, la energía se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo mantequilla fría. El momento que yo ejecuto un trabajo, quiere decir que comienzo a batir o a calentarle, ¿qué va a suceder? La mantequilla se derrite. Aquí va a haber dos cosas. Hay un trabajo que hace que la mantequilla se derrita, pero a su vez hay el calor que comienza a salir al ambiente. Entonces aquí hay dos cosas, el trabajo que me permite derretir a la mantequilla y el calor que también me permite derretir a la mantequilla, pero también me permite convertirla en parte de lo que es agua en vapor y se va al ambiente. Entonces esta es la primera ley, en este caso conservación de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos con la siguiente ley. La segunda ley dice que es la ley de la entropía, la dirección de procesos termodinámicos. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse. ¿Qué significa entropía? Significa desorden. Tengo aquí un cuerpo, un sólido, donde que el sólido está todas sus moléculas alineadas y forman un cuerpo. Puede ser un cubo, una esfera, están en orden. En el momento en que comienza a elevarse la temperatura, estas moléculas comienzan a separarse, o sea, hay un desorden. ¿Y qué pasa cuando estas moléculas comienzan a separarse? Si este es un cubo de hielo, se convierte en líquido. Y el líquido ya no toma, ya no tiene una forma definida, toma la forma del recipiente. Si le sigo calentando, ¿qué va a pasar con esas moléculas? Se convierten en vapor. Y ese vapor no se queda en el recipiente, comienza a irse al ambiente. Estas moléculas comienzan a separarse. Y eso es entropía. Lo que está ordenado comienza a existir un desorden. Este desorden es aprovechado. ¿Cómo es aprovechado? Aquí en la primera locomotora a vapor, el líquido al ser calentado se convierte en vapor. Este vapor es conducido hasta llegar a un émbolo. El momento que aquí llega el vapor, empuja el émbolo y aquí comienza a mover esta rueda. Aquí hay un desfogue donde que deja que salga el vapor, se enfría un poco más y este émbolo otra vez retorna. Nuevamente, debido al calor, viene más vapor y comienza a existir un vaivén. Entra y sale. Y esto permite que se mueva, en este caso, esta rueda. Y de esa manera las locomotoras transformaban el líquido por medio del, en este caso, del combustible, del calor, en movimiento. A más calor, mayor movimiento. Entonces, este es el desorden. Este desorden es aprovechado justamente como energía. Aquí tenemos otro ejemplo. Una persona se alimenta, respira, y como producto de eso, ¿qué pasa con la persona? ¿Qué está haciendo la persona? ¿Qué significa energía cinética? ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa? ¿Qué está haciendo la persona en un momento que se alimenta, respira? En movimiento libre. Nos movemos, caminamos, tenemos fuerza para caminar. Usted deje de alimentarse y no tiene fuerza para hacer nada, pero se alimenta y usted camina. Aparte de eso, el momento que camina, ¿qué genera? Cuando trota, cuando corre, ¿qué Calor. genera? Calor, calor, comienza a sudar, Calor. ¿no es cierto? Entonces, mire, nuevamente este desorden que se crea aquí, nosotros lo aprovechamos para caminar, para correr, para hacer las cosas. Aquí está otro ejemplo. El cafecito a temperatura de 25 grados centígrados, lo caliento y aquí va a suceder que va a haber un vaporcito que sale, es más delicioso el café y asimismo si la temperatura comienza a bajar, se enfría. O sea, aquí hay un proceso de ida y vuelta. Le caliento al café y luego el café, si ya no tengo más calor, vuelve a su temperatura ambiente. La siguiente ley es lo inverso que acabamos de ver ahorita de la entropía, que es el cero absoluto. Dice que al llegar al cero absoluto de la temperatura, cualquier proceso físico se detiene. Es imposible llegar a esta temperatura.
Hay una nebulosa en el universo que es la Boomerang, donde que ahí se ha registrado, según las mediciones, una temperatura de 1 Kelvin. Eso quiere decir de menos 272,15 grados centígrados. Si solo a 0 grados centígrados o a unos 10, menos 10 grados centígrados, nosotros ya estamos con un frío intenso, imagínense a menos 272 grados centígrados. Pues en esta nebulosa se supone que ahí está la temperatura más baja que se ha podido registrar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo inverso. Aquí tengo el gas a alta temperatura y comienzo a disminuir la temperatura, luego se convierte en líquido, luego en sólido, y si llego al cero absoluto, la materia prácticamente se detiene. Nuevamente aquí está otro gráfico, alta entropía, desorden, baja la temperatura hasta que llega un punto donde que las moléculas dejan de moverse. Entonces esas son las 4 leyes de la termodinámica que rigen, en este caso, nuestra naturaleza. Esto es como para entender luego lo que ya viene, ciertas definiciones. Vamos a definir ahora sí lo que es tanto el calor como la temperatura. Y para eso vamos a definir la energía interna. La energía interna que se le conoce con la U de un cuerpo es la energía total de las partículas. Es la suma de todas las energías posibles que hay, tanto en átomos, moléculas, iones. Aquí está un gráfico donde que las moléculas pueden estar en vibración, pueden estar chocándose entre ellas, pueden estar en un movimiento de zigzag. Todo este movimiento de las moléculas que hay en un cuerpo se llama energía interna. Cada quien aporta una partecita de energía y todo esto se llama energía interna. Una vez que tenemos ese concepto de energía interna, entonces para definir la temperatura dice que es la medida de energía cinética media de sus partículas. O sea, el promedio de esa energía interna es de la temperatura. Mientras más se muevan esas moléculas, mayor temperatura. Menos se mueve, menos temperatura. Y aquí está, miren. Las partículas al principio están quietitas. Comienzan a moverse, aumenta la temperatura. Eso quiere decir que las moléculas comienzan a tener mayor velocidad. Entonces, cuando hay mayor temperatura, significa que las moléculas están moviéndose bastante. ¿Cómo puedo yo medir esta temperatura? Por medio de los termómetros. Esos termómetros utilizan unas escalas y algunos materiales para poder medir esa temperatura. Entonces, lo que se registra en un termómetro es por medio de una escala de temperatura. Hay 3 escalas, las más conocidas, que es la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. La Celsius y la Fahrenheit, nosotros para representar le ponemos aquí un círculo, dice grados Celsius, grados Fahrenheit. Pero la Kelvin, simplemente con le ponga la K, y ya está diciendo que es grados Kelvin. Aquí el cero absoluto corresponde a menos 273 grados Kelvin, que es lo que ya vimos en la tercera ley de la termodinámica. Vamos a ver ahora, una vez que sabemos que la temperatura ha sido el promedio de la energía interna que tienen las moléculas, mientras más velocidad tengan las moléculas de este movimiento, mayor temperatura tiene. Entonces, vamos a ver ahorita lo que son las escalas de temperatura para poder ya realizar los primeros ejercicios. Entonces, para la conversión de temperatura, mire, tengo todas estas fórmulas. Si quiero de Celsius a Fahrenheit, tengo la fórmula. De Fahrenheit a Celsius, lo inverso también tengo la fórmula. Este es un formulario. De Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit. Depende de lo que me pida transformar, y yo tengo la debida fórmula y solamente tengo que saber utilizar, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y comencemos con el primer ejercicio. Aquí está, dice, para la preparación de un cuy asado, una vez aliñado se lo debe poner, aquí es poner en un horno a 250 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura del horno en Fahrenheit y cuál es la temperatura del horno en Kelvin? Entonces, aquí tengo el formulario, vamos a realizar esas transformaciones.
¿Qué datos tengo? En este caso, temperatura en grados Celsius es igual a 250. ¿Ya? ¿Cuáles son mis incógnitas? La temperatura en grados Fahrenheit y la temperatura en Kelvin. Entonces aquí, ¿cuál fórmula debo utilizar para transformar a grados Fahrenheit? La primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta. La segunda. La segunda. Miren lo que dice. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, dice la primera. La otra dice para convertir de Fahrenheit a Celsius. ¿Cuál entonces vamos a utilizar? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. Entonces aquí temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 la temperatura en grados Celsius más 32. Entonces temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 y aquí coloco la temperatura. Temperatura grados Celsius 250. En este caso ya no le pongo grados Celsius porque ahora ya estoy transformando a grados Fahrenheit. Y aquí más 32. Esto me va a dar grados Fahrenheit. Realicemos. Temperatura grados Fahrenheit. Primero tengo que multiplicar 9 por 250 o si puedo simplificar, simplifico. Hagamos la simplificación. Mire, aquí la quinta 1, la quinta de 25, ¿cuánto es? 5. 5 y aquí queda el 0. Entonces ahora sí multiplica, aquí va a quedar la multiplicación 9 por 50 sobre 1, que luego ya no lo pongo, y más 32. Esto es grados Fahrenheit. Temperatura grados Fahrenheit va a ser igual. Multiplique 9 por 50, ¿cuánto me da? 450. ¿Ya? 450 más 32. Sume, por favor. 482. 482 grados Fahrenheit. Y ese ha sido el equivalente de los 250 grados centígrados. El equivalente es 482 grados Fahrenheit. Vamos ahora a transformar la temperatura de grados centígrados o grados Celsius a Kelvin. ¿Cuál será de utilizar? Celsius a Kelvin. La tres. La La 3, la tercera. Entonces aquí dice que la temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Reemplacemos y la temperatura en grados Celsius es 250 más 273,15. Y esto es Kelvin. Realice la suma, por favor. ¿Cuánto da? Sume 250. 523,15. 523,15 Kelvin. Y esa es la transformación, en este caso de centígrados a Kelvin. 250 grados centígrados ha equivalido a 523,15 Kelvin. Vamos a ver ahora la definición de lo que tiene que ver con calor. El calor no es nada más que la transferencia de la energía de un objeto que está a una diferente temperatura hacia otro objeto. Para que exista en este caso una transferencia de calor, necesariamente debe existir dos o más cuerpos. Mira, aquí tengo alta temperatura un cuerpo unido con una que está a baja temperatura. De aquí comienza a transferirse el calor, la temperatura de un cuerpo hacia el otro. Transfiere calor. ¿Hasta cuándo transfiere? Hasta que la temperatura queda en equilibrio. Entonces, ¿qué ha sido el calor? El calor no es nada más que la transferencia de energía que un cuerpo puede transferir hacia otro. Las unidades del calor, ustedes tal vez han escuchado, es la caloría. Pero en el sistema internacional, la unidad del calor es el joule, que es energía. Vamos a ver las diferentes maneras que se transfiere el calor. Hay 3 maneras de transferir el calor, que son por convección, conducción y radiación. En este ejercicio que está aquí, el momento que usted le pone una olla en la estufa, en la cocina, sucede las 3 maneras de transferir el calor.
Conducción, el momento en que usted topa, si esta manilla de la cocina, de la olla es de metal, si usted topa se va a quemar. ¿Por qué? Porque se comienza a transferir el calor por contacto. Entonces, cuando usted está con una tacita de café caliente y está frío, usted pone las manitas alrededor para calentarse. En una herradura, comienza usted a topar esa herradura caliente. ¿Qué va a pasar si esa tenaza está solo de metal? Se va a quemar. Es Se va a por eso, calentar. es por eso que esas herramientas, una tenaza, lo que va a sostener el calor, ¿de qué está recubierto en los mangos? Generalmente, ¿de qué está recubierto? Caucho. De caucho. Caucho. ¿Para qué? Para aislar ese calor. O a veces las cucharas que ustedes utilizan para mecer la sopita o alguna cosa, ¿de qué material generalmente están hechas? Madera. De madera, de plástico. Y si es de metal, están con recubiertas, sea de madera o sea de plástico en el mango para que justamente usted no se queme. Entonces, conducción cuando entra en contacto los cuerpos. Convección, esto se da casi más en fluidos, y es que comienza a existir un sub y baja de las partículas. Las partículas de abajo de la ollita comienzan a calentarse y comienzan a subir. Y las partículas que están frías comienzan a bajar y comienza a haber una circulación. Y por eso se transfiere el calor. Si usted se ha dado cuenta, en el fondo comienza a aparecer unas burbujas. Y esas burbujas comienzan a subir. Y lo que está frío comienza a bajar. Y comienza a haber una circulación y se está transfiriendo el calor. ¿Dónde más usted ha visto eso? Tal vez si usted se ha dado cuenta en las mañanas cuando comienza a salir el sol, ¿qué pasa en el piso? ¿Qué comienza a aparecer? Sale vapor. Hay un vaporcito. Ese vaporcito quiere decir que el momento en que llegó la energía del sol, topó el piso, calentó el piso, el líquido que está en el piso comienza a hacerse vapor y comienza a subir. Y el aire frío que tal vez está por arriba comienza a bajar y comienza a existir una circulación de, en este caso, de aire. Entonces, esa es la otra forma de energía de transferencia de calor, que es por convección. El agua fría comienza a bajar mientras que el agua caliente comienza a subir y comienza a haber una circulación, en este caso, de calor. El uno es por contacto, el otro es por circulación y el otro es por radiación. La transferencia de calor se realiza mediante ondas electromagnéticas. Si usted, por ejemplo, observa el sol, está a millones de kilómetros, pero sin embargo esas ondas de calor llegan a nuestra Tierra por medio de radiación. Cuando usted está al frente de una fogata, si usted se pone encima de la fogata, es una cosa. Ahí usted va a sentir la convección porque el aire está subiendo y bajando. Pero si usted se pone a un costadito, que es lo que se hace para calentar, ¿qué va a sentir? Va a sentir un calor que llega a sus manos. Pero ese calor que llega a sus manos no es por convección, sino por radiación. Es que se entienda bien, si usted se pone encima, va a haber una circulación debido al aire que está hacia abajo, comienza a subir y bajar. Pero si usted está a un costado, ahí usted va a sentir calor, pero por radiación. En esta cocina, miren la olla, si usted está debajo de la fogata, evidentemente va a sentir calor porque está en contacto con la candela. Pero si usted está acá a un lado, va a sentir también el calor. Y es por eso que en una cocina, cuando está preparando los alimentos, ¿qué pasa en ese ambiente? ¿Qué ambiente tenemos cuando está cocinando? La radiación. Caliente. Caliente. Y es por eso, porque el calor que está de la estufa comienza a radiarse hacia el resto, en este caso, de la cocina, del ambiente de la cocina y comienza a calentarse. Es por eso que a veces abren las ventanas para que ese calor se vaya y disminuya la temperatura. Pues mire, estas no son las tres maneras de transferir el calor. Por conducción, cuando entran en contacto los dos cuerpos. Convección, porque hay una circulación, en este caso, de líquidos o de aire, donde que el aire caliente sube y el aire frío baja. Y la radiación que se transmite por medio de ondas.
ondas electromagnéticas. ¿Ya? Vamos a ver para que usted pueda responder el foro. En el foro usted debe poner ejemplos de calor, de aplicaciones del calor, y voy a poner una serie de imágenes. ¿Qué pasa aquí? Dos cosas que usted está aplicando. Aplicación de calor. Para lesiones, ¿no? Para lesiones usted utiliza unas ondas infrarrojas y transmite calor. O cuando usted se pone aquí unos pañitos de agua caliente o compresas de agua caliente o de agua fría, está aplicando el calor justamente ¿para qué? Para lesiones. Mire aquí lo típico. ¿Para qué utilizamos el calor? Para planchar. Para Para planchar. quitar las arrugas de la ropa. Para planchar, entonces. Aquí, ¿para qué está utilizando el calor? Alisar el Para cabello. alisarse el Para pelo. alisar el cabello, mire, utiliza el calor. ¿Qué estamos aquí viendo? En las piscinas. En las piscinas, esas, en baños, en ¿no? térmicas, donde que está el agua caliente, que en este caso aprovechamos el calor de la propia tierra. Cuando está cerca algún volcán, comienza a salir las aguas termales que dicen. Hemos aprovechado el calor. Aquí, para aquellas personas que les gusta la electrónica, ¿para qué utilizamos el calor? Para soldar. Para soldar. Aquí, ¿para qué hemos utilizado el calor? Para derretir. Para servirnos Derretir un el hielo. granizado, ¿no? Para tener un granizado. Entonces, no necesariamente el calor tiene que ver con lo caliente, también tiene que ver con lo opuesto. Quitamos calor y obtenemos, en este caso, hielo. Mire, aquí está algo más claro de lo que utilizamos para, en este caso, el Los calor. helados de Los paila. helados de paila. Afuera está el hielo y el momento que comienza a darle la vueltita a la paila, resulta que lo que está aquí, la fruta, el jugo de fruta, le convierte en delicioso helado. ¿Para qué utilizamos el calor? Para asar los Para asar el cuyes. frío. Para hacer un pisito, una gallina. ¿Para qué también? ¿Dónde se utiliza también el calor? Para el Para hacer el pan. pan. En el horno. ¿No? Para hacer un hornado, un pan. ¿Dónde más está el calor? Mire, en una nevera. En la ducha. Para mantener nosotros aquí, en este caso, conservar los alimentos. Esas son aplicaciones del calor. Entonces, ustedes ya pueden tranquilamente poner en el foro dónde está aplicado el calor. Miren, hemos visto un montón de ejemplos como para que usted ya pueda expresar su idea de calor. ¿De acuerdo? Sí está claro entonces lo que tiene que hacer en el foro. Sí, Liz. Listo. Vamos ahora sí a ver lo que es el calor transferido debido a, a un cambio de temperatura o variación de temperatura. Dice la cantidad de calor que absorbe o cede un cuerpo depende del incremento de temperatura, de su masa y de la propia naturaleza, en este caso del cuerpo. La naturaleza de cada sustancia refleja una magnitud física denominada calor específico o capacidad calorífica específica. No es lo mismo calentar el hierro, el cobre, que el estaño. Cada quien va a necesitar cierta temperatura para calentarse. El agua, lo mismo, algún líquido. Entonces, depende en este caso del material, y ese material va a tener un calor específico o capacidad calorífica. Entonces, el calor específico no es nada más que la capacidad que tiene un cuerpo para elevar su temperatura. Se lo define con la letra C y es la cantidad de energía que debemos aportar a ese cuerpo para aumentar o disminuir la temperatura. A eso le llamamos el calor específico. Mira, aquí tengo una ollita y resulta que aquí tengo una cuchara de metal y una cuchara de madera. ¿Cuál se calienta más rápido? ¿Metal o la La de madera? metal. La de metal, entonces mire, ya la de metal necesita poca energía para calentarse, mientras que la madera necesita un montón de energía, o sea, la madera sí se va a calentar, pero no va a calentarse tan rápido.
Pues a a eso se refiere el calor específico. ¿Qué tan rápido yo puedo calentar un material? La fórmula para poder calcular la cantidad de calor que necesita un cuerpo para calentarse o enfriarse, se lo representa con esta formulita, donde que Q va a ser igual a M por C y por delta T, donde delta T, este triangulito significa delta, significa cambio, aquí significa cambio de temperatura y este cambio de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial y aquí está el significado, ¿no? Delta T es variación de temperatura, C es el calor específico, M es la masa, Q es la cantidad de calor, T sub F es temperatura final y T con la O, temperatura inicial. Nosotros tenemos que saber estas iniciales para poder extraer datos y reemplazar en estas fórmulas. Entonces es la única fórmula que nosotros vamos a utilizar, que es la del calor y también es de este cambio de temperatura. Estas dos formulitas vamos a ocupar para poder realizar nuestros ejercicios. Física, nuevamente insisto, es una fórmula y saber utilizar la fórmula. Y luego la matemática que nosotros conocemos, que es suma, resta, multiplicación, división, potencia, si es que hubiera. Entonces vamos a hacer un ejercicio, un segundo ejercicio, donde dice, parecido a lo que está en los deberes, dice que una plancha de cabello, mira, aquí ya me dice, cuyas placas de titanio tiene una masa de 50 gramos y se calienta hasta una temperatura de 130 grados centígrados. Dice, y luego se enfría hasta una temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Aquí dice calcular el calor que ha cedido la plancha de cabello al ambiente. Considerar el calor específico del titanio con un valor de 0,52 joules sobre grado centígrado. Entonces, mire, cada material va a tener un calor específico y esto van a darles de dato o hay tablas donde que me da los datos de ciertos materiales. Entonces, en un ejercicio de este tipo de ley tiene que darles a ustedes el calor específico del material. Va a existir aquí una masa y va a existir dos temperaturas. Aquí está una temperatura inicial de 130 grados centígrados y luego dice que se va. ¿Por qué digo que es temperatura inicial? Porque dice que se enfría hasta la temperatura ambiente. Entonces aquí va a ver que la plancha va a ceder un calor al ambiente y eso es lo que necesitamos calcular. Entonces saquemos los datos. Voy a poner las dos fórmulas y en base a las dos fórmulas vamos a ir sacando los datos. ¿Qué viene a ser los 50 gramos? Masa. La masa, entonces la M. La M es 50 gramos. Mire, aquí dice temperatura, 130 grados centígrados. Mi pregunta es, ¿esta temperatura será inicial o final? Inicial. Inicial, porque desde los 130 grados va a comenzar a enfriarse. Entonces aquí la T con el 0 T sub 0 va a ser igual a 130 grados centígrados. ¿Qué será los 15 grados centígrados? Temperatura final. Temperatura final. Temperatura final. Entonces la TF final es 15 grados centígrados. Porque yo sé que la temperatura inicial es 130 y la temperatura final 15. Porque en el ejercicio me dice que hemos calentado a 130. Yo lo utilicé la plancha, ya está a 130 grados centígrados, se planchó el cabello y luego lo desconectó. Cuando desconecta, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar, va a comenzar a bajar la temperatura hasta llegar a 15 grados centígrados. O sea, su temperatura final, 15 grados centígrados. Aparte de eso, aquí tengo este 0,52. ¿Qué significará el 0,52 de estas letritas que están por aquí? Julio. C. La C dice calor específico y el calor específico es la C. Y esto va a ser igual a 0,52 joules sobre grado centígrado. Aquí dice sobre y está entre paréntesis, significa que estas dos unidades están abajo, están dividiendo. Ya miren, entonces una vez que tenemos ya los datos, la incógnita dice calcular el calor cedido, el calor que pierde la plancha.
Entonces el calor es la Q. Y esto es mi incógnita. Antes de reemplazar los datos en la Q, en la primera fórmula tengo que calcular la diferencia de temperatura. Delta T va a ser igual a la temperatura final de 15 grados centígrados menos la temperatura inicial de 130 grados centígrados. Solo tengo que reemplazar los valores según las letras que está la fórmula. Restemos 15 grados centígrados menos 130. ¿Cuánto me da? 115 grados centígrados. El valor es 115 grados centígrados. Menos 100. Correcto, pero es menos porque el mayor número es negativo. Entonces, eso que quede claro. Esta es una resta, pero conservando el signo del mayor. Una vez que tenemos este delta T, ahora sí, reemplacemos. Calor va a ser igual a la masa de 50 gramos por el calor específico de 0,52 julios sobre gramos, grados centígrados, y por el cambio de temperatura de menos 115 grados centígrados. ¿Qué pasa con las unidades? Gramos se va con gramos y grados centígrados con grados centígrados. El calor me va a quedar en julios. Y ahora sí multipliquemos. Aquí, ojo, cuando usted tenga un negativo, ley de signos, menos por más, menos y por más, menos. La respuesta me va a dar negativo. Multiplique los tres números, por favor. 50 por 0,52 y por 115. Menos 2.990. Correcto, menos 2.990 julios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué salió negativo? Y salió muy bien porque está cediendo, está perdiendo, la plancha está perdiendo calor. Y como está perdiendo calor, es negativo. Vamos a hacer un siguiente para que quede más comprendido. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Mire, dice aquí, la punta de un cautín de cobre tiene una masa de 30 gramos. Se calienta, mire, desde la temperatura de 15 grados centígrados hasta la temperatura de 140 grados centígrados. Determinar el calor que absorbió la punta del cautín para calentarse. Considerar el calor específico del cobre de 0,39 joules sobre grado centígrado. En el ejercicio anterior decía determinar el calor que la plancha cede al ambiente. Aquí me está diciendo determinar el calor que absorbe la punta del cautín para calentarse. Entonces, aquí ya se ve otro sentido del ejercicio. Las mismas fórmulas. ¿Y qué datos tenemos? 30 gramos, ¿qué es 30 gramos? La masa. Masa. ¿Ya? 30 gramos. ¿Qué será esta temperatura de 15 grados centígrados? ¿Inicial o final? Inicial. Es inicial. Temperatura inicial 15 grados centígrados. Dice hasta una temperatura, por lo tanto, ¿qué es la temperatura de 140? Final. Final 140 grados centígrados. ¿Y qué será este 0,39 joules sobre grado centígrado? Calor. El calor específico. El calor específico que en este caso del cobre, de 0,39 joules sobre grado centígrado. La incógnita, el calor, la Q. Esa es la incógnita. Nuevamente, primero tengo que ver la diferencia de temperatura. Delta T va a ser igual a temperatura final, que en este caso es 140 grados centígrados, menos la temperatura inicial, 15 grados centígrados. Reste, por favor, ¿y cuánto me da ese valor? 125. Ya, 125 grados centígrados. En este caso es positivo porque el mayor es positivo. Reemplacemos. Q va a ser igual la masa de 30 gramos por el calor específico del cobre de 0,39 julios sobre grado centígrado y por una temperatura de 125, un cambio de temperatura de 125 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se eliminan, gramos con gramos se eliminan y multiplique esos tres valores, por favor.
30 por 0,39 y por 125. ¿Qué valor les dio? 1462.5. Correcto, 1462,5 julios. Salió positivo, ¿por qué? Porque en este caso el cautín, la punta del cautín, absorbe ese calor. Y con eso se calentó. Vamos a ver la siguiente parte para que ustedes ya puedan realizar. El experimento va a ser el globo que no explota. ¿Sí? Lo que usted va a hacer es esto. Usted va a poner el globito, uno solo con aire y el otro con agua, y va a ver qué va a pasar. En la primera parte de esta tarea es 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios valen 5 puntos. Y los otros 5 puntos, como usted puede observar, es lo del experimento que voy a indicar ahorita. En la primera partecita de los 2 puntos, ¿qué vale? ¿Qué tiene que definir? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es calor? ¿Y cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Luego tiene que usted aquí describir qué va a ser cada uno de los elementos. ¿Para qué me sirven los globos? Para inflar. Ya, para inflarlos, el uno con aire y el otro con agua. El vaso con agua, ¿para qué me sirve? Para justamente inflar uno de los globos. La vela o encendedor, ¿para qué me va a servir? En este caso, dar calor a los globos. ¿Y para qué me sirve el fósforo? Si usted está utilizando vela, para encender la vela. Y si usted está utilizando el encendedor, ya no hace falta el globo, ¿no? Es lo que tiene que llenar. Y luego, estos son 2 puntos en la teoría, 2 puntos en la descripción del material, y los otros 2 puntos va a ser lo que usted tiene que poner aquí, la fotito de que ya tiene los materiales, ya tiene los 2 globos, el vaso con agua, la vela o encendedor, y tiene los fosforitos. Esto usted le pone en la mesita o donde sea y toma la foto y pone aquí, que usted ya tiene los materiales para realizar el experimento. Y eso vale 1 punto. Esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Listo, que tengan una buena noche. Se cuidan. Gracias. Sí, Adán. Igualmente, Hasta luego. hasta luego. Gracias, Listo. Buenas noches. Se cuidan. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, muchas gracias.